Escuchamos que la economía se está recuperando, que lo peor ya ha pasado y que gracias a los ERTE, las ayudas del gobierno, estamos en la senda de la recuperación. Algo que si me estás viendo desde otros países, seguro que también lo estás escuchando. Las matemáticas tienen un factor ventajoso en este caso. Compares lo que compares en 2021 con respecto a todo lo que pasó a partir de marzo de 2020, te sale cojonudo. Lo que pasa es que la realidad pesa como el plomo y la aritmética no puede con todo. En el vídeo de hoy vamos a analizar si es cierto o no que nos estamos recuperando. Te voy a mostrar datos que explican que a lo que llamamos recuperación bien podría ser simplemente un rebote de consumo y poco más. Hoy solo va a dar tiempo para hablar de qué está suponiendo en el tejido empresarial la situación económica real, cómo está afectando en general. A medida que avance el tiempo, iré desgranando en otros vídeos temas concretos que irán mostrando la tormenta económica que se avecina. En otros vídeos hablaré de empleo, de modelo de crecimiento, pensiones, el asunto de los Next Generation. Esto será en otros vídeos en los que iremos tratando a tiempo real lo que sucede. Incluso haré algún directo, quién sabe. Por eso te interesa tanto suscribirte y darle a la campanilla. Lo dicho, vamos al tema de hoy, porque hoy sí que te interesa. ¿Rebote o recuperación? Parece evidente que la economía remonta, así lo dicen los indicadores más básicos y los que la prensa tradicional nos expone día sí y otro también. Pero muchas empresas se quedarán en el camino. El Banco de España estima que el 25% de las empresas están en situación de insolvencia ahora mismo. Tras el derrumbe de la economía en 2020, en España caímos un 10,8%, toca hacer cuentas. Y eso es lo que ha hecho el Banco de España, que ha estimado que, como consecuencia de la crisis, el porcentaje de empresas con patrimonio neto negativo se ha disparado hasta el 25%, una de cada 4. Esto supone, en concreto, un incremento de 10 puntos respecto a la situación anterior. Este aumento, sostiene el Banco de España, habría sido algo más moderado en las empresas de mayor dimensión, en las que esta proporción ha crecido desde el 8,6 al 15,3. Por sectores, de nuevo habrían sido las ramas más afectadas por la crisis, el turismo, el comercio, el transporte, las que habrían experimentado un aumento más acusado, elevándose el número de compañías con patrimonio neto negativo hasta un 34%. Esta circunstancia contable se produce cuando las pérdidas son superiores a la suma del capital social y a las reservas de una compañía, y su importancia radica en sus consecuencias sobre la viabilidad que tiene, ya que para su supervivencia dependen directamente de su capacidad de endeudamiento. Aunque a partir de 2021 lo previsible es que se consolide algo, una hipotética recuperación económica, no va a ser hasta 2023, cuando la empresa mediana recupere los niveles de rentabilidad de antes de la crisis sanitaria. En el escenario menos favorable, se mantendrían niveles de rentabilidad algo inferiores, especialmente en 2021 y en 2022. Y es que me he leído el informe del Banco de España sobre este tema, en el que hace estimaciones de que la deuda no será sostenible para un 25% de las empresas, es decir, que el dinero con dificultades para devolverse está entre 9.000 millones de euros y 18.600 millones. La mayor parte de este importe se concentra, por desgracia, en el segmento de pymes, por sectores. Esta deuda no sostenible se acumularía en buena medida en los sectores donde se ofrecen millones de empleos que ahora, ellos no lo saben, pende de un hilo. La conclusión que se extrae de ese estudio no deja lugar a dudas. El aumento del endeudamiento que las empresas españolas habrían experimentado desde el primer trimestre de 2020, junto con el descenso de los flujos de caja, se habría traducido en un deterioro de su situación de solvencia, acercándose muchas de ellas no tan solo a la insolvencia, sino también a la quiebra. No todas las que están muertas han cerrado, hay muchas que siguen en una especie de The Walking Dead catastrófico. Para avalar esta conclusión, el Banco de España sostiene que la proporción de empresas sobreendeudadas, pero viables, entendidas como aquellas que mantendrán una rentabilidad positiva en el 2023, pero que tendrán problemas para hacer frente a los intereses y a la devolución principal de sus deudas, se va a elevar, como mínimo 5% más. Pero si esto es grave, hay otro escenario peor.
Lo siento. El de las empresas que se consideran inviables ya. En su mayoría son pymes y que, según define el propio banco, son aquellas con resultados corrientes negativos calculados ya para 2023. Es decir, se trata de compañías que no pueden cubrir a largo plazo sus gastos de explotación con sus ingresos. A estas se les suele llamar directamente empresas zombies. Y la verdad es que hay muchas. Pero lo peor no es eso. Si aún sigues mirando este vídeo y no te has cortado las venas, piensa que no se han tenido en cuenta los posibles cambios estructurales en la demanda asociados a la propia crisis, por lo que estos resultados podrían subestimar el impacto de la crisis sobre la proporción de empresas que ya no son viables. Todo eso es lo previsto para 2021 y 2022, pero la debacle empresarial a que nos asomamos ya es que la insolvencia empresarial en España se ha disparado ya un 69%. Eso sin contar el 25% de empresas que ya se les considera insolventes, aunque aún no se reflejan en el informe del Banco de España. Nuestra economía depende directamente en un 14%, y más de un 20% indirectamente de los sectores más afectados, hostelería y turismo. El 61% de las empresas que ya se han declarado insolventes en lo que va de año pertenecen al sector servicios y el 53% de las disoluciones empresariales también pertenecen a este sector. El segundo sector más afectado es el de la construcción. Ocupa el 21% de las insolvencias y el 22% de las disoluciones empresariales de este año. Cuando hablo con la gente sobre cómo ven la economía, a muchos les parece exagerado preocuparse por un desastre bíblico. Dicen que viene dinero de Europa, que la deuda lo soporta todo y que si el gobierno se endeuda, al final nos beneficiará a todos con ayudas. No hay nada peor que ser un optimista sin información. Yo a estos les llamo ilusos. Para ser optimista hay que tener información de los escenarios desfavorables y actuar con garantías sobre ellos, algo que, de momento, nadie parece estar haciendo. Resulta que nunca había habido tanta deuda ni nos había importado tan poco. Hago un paréntesis para hablarte de la deuda, que tiene bastante importancia con respecto a ese rebote o a esa recuperación. La deuda pública mundial ha alcanzado el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, superando la producción económica anual de todo el mundo. Tendrá consecuencias, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que lo vas a pagar tú, no ellos. Los defensores de esta estrategia de sumar deuda afirman que este gasto podría dar paso a un periodo sólido de crecimiento mundial. Pero si esta percepción es errónea, el mundo podría arrastrar deudas que solo sería posible absorber mediante la inflación, los impuestos elevados o incluso el impago. La combinación de los enormes niveles de deuda y la falta de preocupación mostrada por los mercados no tiene precedentes, como tampoco los tipos a los que se trabaja ahora. Mira, la deuda del gobierno central de Japón está a punto de superar el trillón de yenes, lo que se traduce en casi 10 billones de dólares. Incluso con una deuda pública total de más del 250% de su PIB, Tokio no gasta más en intereses cada año que a mediados de los 80, cuando la deuda pública era de unos 2/3 del PIB. Grecia, el otro campeón de la deuda, está acumulando ahorros y los inversores están aceptando bonos con rendimientos aún más bajos que los del Tesoro de Estados Unidos. Incluso algunos países en vías de desarrollo, como la India, están pregonando las virtudes de un mayor endeudamiento público, sin que se produzca una reacción notable por parte de los mercados. Tengo la impresión que hemos quedado atrapados por una política de tipos de interés muy bajos que fomenta los excesos y el riesgo. El aumento de los tipos de interés podría causar problemas gigantescos, y no hacerlo también. En otro vídeo os expliqué qué pasaba con la inflación. Podría ser que todos los gobiernos, aquí y allí, no hicieron lo suficiente en la crisis anterior, así que esta vez se van a exceder. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, en el 2020 la deuda pública mundial ascendía al 105% del PIB mundial, cuando antes de la crisis sanitaria solamente estaba en el 88%. La deuda pública total podría aumentar 10 billones de dólares más este año, alcanzando los 92 billones, y la mayor parte del aumento se produciría en economías desarrolladas, por cierto. Hasta España ha descubierto que puede seguir acumulando deuda gracias a los bajos costes de los préstamos que el Banco Central Europeo ayuda a controlar. Ya nadie se acuerda de la traumática crisis de Grecia, que estuvo a punto de sacar al país mediterráneo de la zona del euro con aquella deuda sobre deuda.
su rebaja de las pensiones, su rebaja del sueldo público y con un empobrecimiento notable de su sociedad. Pero si los bancos centrales de las economías avanzadas tienen que subir los tipos de interés para combatir la inflación, los gobiernos se van a ver obligados a tomar decisiones políticamente muy dolorosas. Nos va a doler a nosotros subir los impuestos y recortar el gasto. A veces parece que el singular y el plural hacen que las cosas cambien mucho. Mira, la deuda en singular se puede no pagar, pero las deudas las debes de pagar. Un país tiene una deuda, tú tienes deudas. Es curioso. Pero volvamos al origen. Ahora sabemos que la deuda global nos va a afectar. La nuestra también. La inflación, las insolvencias, las quiebras, la caída del consumo posvacacional, la nueva estructura de la demanda de ese consumo y el deterioro de los sectores de los que vive este país. Ahora sabemos que los fondos europeos no permiten hacer de tractor en una economía paralizada. Cambiar el modelo productivo no es garantía de empleo y que mantener el colchón social genera deuda. Pues si todo esto ya lo sabes, espera, que aún hay más. Vuelvo a las insolvencias y al sentimiento económico que nos afecta. El índice compuesto de indicadores líderes, el CLI, que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de termómetro económico para detectar cambios de tendencia en la coyuntura, advierte que su última lectura, la de julio, de la presencia de síntomas de moderación en el crecimiento de la economía española, aludiendo a que el consumo, tras el encierro, podría estar detrás de un simple rebote coyuntural y no de una recuperación estructural. No lo digo yo, también lo dice la OCDE. La mayoría de indicadores adelantados incluidos en ese CLI para España aportaron que en julio la contribución positiva al crecimiento cada vez era menor, que la mayor contribución al índice de confianza era únicamente la del consumidor. De ahí que la propia OCDE diga que el ritmo de expansión económica en España, aunque sigue siendo importante, ya tiene signos serios de ralentización. Y si te sirve de consuelo, esto está pasando también en toda la zona euro. Todos se están ralentizando. El problema es grave, aunque en España, al haber caído más que nuestros vecinos, se nota menos por pura comparación. Fíjate, si caes un 7% y ahora estás recuperando a una velocidad del 4%, en realidad vas mejor que el que cayó un 11% y ahora subes un 5%. Seguro que se entiende, pero como no todos lo entienden, nos repetirán una y otra vez que crecemos más rápido y más que nadie. Pero solo será una ilusión. Cuando el tren del rebote se pare y entremos en zona de peligro, cuando nos suban los impuestos más, nos reduzcan los servicios y la deuda y el déficit se coma las opciones de inversión en la economía real, veremos que la aritmética sí tiene sentido. A todo esto, el problema es que los fondos europeos presentados como la gran solución no son para solucionar nada de todo esto. Te lo explico en este vídeo. Y súmale una inflación tremenda. La luz no será lo único que va a subir. Lo hará el gas, lo hará la cesta de la compra, lo hará todo. Con ello los tipos y con ello la deflación social que ya vivimos en 2009 al 2013. Al no poder devaluar moneda, se devaluó por salario y por poder adquisitivo. Es fácil y es lo que va a volver a suceder. ¿Qué se puede hacer? Visto lo visto y a corto plazo vamos a tener que negociar con este desastre. Pero ya que tenemos que proyectar, bueno sería inspirarse en otros. Te voy a hablar de países que conozco, que están haciendo para estimular de verdad un cambio de modelo productivo algo serio. En este caso focalizando en la economía digital. Vamos a ver si somos capaces de imitarlos en algo. En el Reino Unido, bajo el paraguas de su UK Digital Strategy, publicado originalmente en 2017, el gobierno británico llevó a cabo una actualización en marzo de 2021 hablando de sus 10 prioridades tecnológicas. El ministro de Finanzas Rishi Sunak y el presidente Johnson buscaron relajar las reglas para que los fondos de pensiones inviertan en nuevas empresas. Has oído bien, los fondos de pensiones inviertan en nuevas empresas. Los han incitado a generar una especie de Big Bang que ayude a recuperar la economía tras la pandemia. He vivido allí 2 años y es así. Esa gente se toma las cosas en serio. En Irlanda, estarías loco si no invirtieras en Irlanda. Con esta frase pronunciada en un foro de inversión en 2012, el que fuera presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, resumió el sentir de muchas empresas americanas, que en aquella época vieron la postura impositiva laxa del gobierno de la Isla Esmeralda y su posición geográfica como una combinación perfecta para sentar sus bases europeas. Pero la realidad es que el número de startups por cada millón de personas en Irlanda es de 666.
lo que deja al país gaélico en una segunda posición del continente muy por encima de la media europea, que son 190. La razón detrás de este gran volumen de startups, de empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento, es lógica. A la sombra de grandes tecnológicas como Apple, farmacéuticas, con una fuerte presencia en el país como Pfizer, han surgido pequeños actores que se han beneficiado de las aceleradoras como por ejemplo el National Digital Research Center de Irlanda. Allí hablan poco y hacen mucho. No verás a su presidente explicar lo que van a hacer, sueles verlos cuando ya lo están haciendo. He vivido allí 7 años, la burocracia y los impuestos son reducidos, y medidas como la del Knowledge Development Box ofrecen ayudas impositivas en activos como las patentes que están gestionadas y ubicadas en su país. Irlanda es hogar de centros de investigación y compañías mundiales de primer nivel. En Estonia, trabajé un año con instituciones públicas de ese pequeño país. Y la verdad es que es increíble. Con menos de 1,5 millones de habitantes, Estonia es, sin duda, una referencia europea en cuanto a digitalización y facilidades burocráticas para montar empresas tecnológicas, para emprendedores y para nómadas digitales. Además de ofrecer e-residencias, las e-residencias, a ciudadanos tanto de la Unión Europea como extranjeros que quieran situar su negocio en Estonia por tan solo 290 euros, lo que te permite abrir cuenta bancaria, generar facturas, pagar impuestos desde cualquier parte del mundo. Estonia también ofrece visas específicas para montar empresas tecnológicas. Hay muchos ejemplos que demuestran que por mucho informe, estudio, plan integral o lo que sea, si no hay una verdadera capacidad de gestión y una voluntad de hacerlo real, un planteamiento ideológico de no intervención, pero sí de estimular la nueva economía, a la vez que se informa de que lo que viene no es gratis, que va a costar, si no se hace, no vale. Y tenemos un problema laboral, económico, empresarial, de sector, de falta de estímulos a la innovación, de falta de inversión, de penalizaciones y burocracia, que penalizan el paso al nuevo nivel. No vamos a pasar de pantalla si seguimos dando los pasos de siempre. Faltan nuevas ideas y menos mediocridad partidista. Sé que es desesperante, pero igual me equivoco, y esto no es un rebote, sino una recuperación que nos trae un modelo económico moderno y capaz de ofrecer sueldos altos, rendimientos fiscales suficientes para reducir la deuda, un aumento de servicios públicos de calidad y una bajada de precios al ser tan eficientes. Y también, igual, Papá Pitufo existe. Igual. Pues eso. Que si te ha gustado el vídeo, like, si no, dislike, te suscribes, le das a la campanilla y comentas. ¿Tú qué crees? ¿Estamos en rebote o en recuperación? ¿Tú qué crees? ¿La deuda es sostenible? ¿Podemos endeudarnos siempre? Cualquiera de las cuestiones que he planteado en el vídeo merecen tu comentario y tendrán, por supuesto, mi revisión. Yo lo leo todo. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora.